Pues dice este: don Vicente Rodríguez, titular de un taller de reparación de máquinas agrícolas, antes de presentar la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 20XX-1 y con el fin de disipar la duda sobre la interpretación de determinadas normas jurídicas, decide formular una consulta a la Administración Tributaria mediante un escrito que cumple todos los requisitos exigidos por la Ley General Tributaria. Recibida la contestación a su consulta, liquida el IRPF con arreglo a los términos de la misma y presenta la declaración por dicho impuesto. En marzo del 20XX, doña Vicenta es incluida en el plan de inspección del equipo de inspección número 2 de Valencia para comprobar el IVA y el IRPF de los ejercicios XX-2 y XX-3. El jefe del equipo asigna este expediente al técnico de Hacienda, don Juan Agudo, quien antes de emitir la comunicación de inicio de actuación inspectora decide emitir un requerimiento al registro civil para conocer si doña Vicenta está casada y, en caso afirmativo, la identidad del marido. El motivo de tal requerimiento es que en caso de estar casada la inspección se extendería también a la comprobación de la situación tributaria de su cónyuge. Posteriormente, el subinspector emite la comunicación de inicio de actuación inspectora y envía a un agente tributario al domicilio fiscal de doña Vicenta. Es recibido por doña Luisa, madre de la destinataria de la comunicación, quien le indica al agente que su hija no está en casa. El funcionario le entrega la notificación a doña Luisa, que la acepta, pero cuando se le pide la firma del recibido contesta que ella no sabe escribir ni firmar. El agente entonces recoge la comunicación y se la entrega en la casa de al lado, cuya dueña manifiesta que conoce a doña Vicenta y que se compromete a entregarle la notificación. En esta comunicación se requiere a doña Vicenta para comparecer en la oficina de la inspección el 24 de marzo del año 20X, aportando los libros registros de IVA y IRPF de los años 20X-2 y XX-3, así como los tractos de movimiento de sus cuentas bancarias del mismo periodo. En esta comparecencia, doña Vicenta aporta los libros registros requeridos, pero no los extractos de las cuentas bancarias. Manifiesta que no los piensa aportar y que no los guarda en casa y que su caja de ahorros ya ni siquiera existe porque fue absorbida por otra caja que luego ha desaparecido. El técnico de Hacienda continuó el expediente de inspección dándolo por finalizado y fijando el 24 de septiembre para la firma de las actas que son de conformidad. El importe de la suma total de cuotas e intereses asciende a 5.000 euros. Además, en fecha 12 de noviembre se le comunica el expediente sancionador por un importe de 7.000 euros a consecuencia de las actas incoadas. De las liquidaciones practicadas, doña Vicenta no ingresa cantidad alguna, ni solicita aplazamiento y fraccionamiento, ni compensación, ni decide presentar los recursos procedentes. Ante la pasividad de doña Vicenta, el órgano de recaudación practica diversas actuaciones tendentes al cobro de la deuda. Y a partir de aquí tenemos una serie de cuestiones. Dice: ¿está la administración tributaria obligada a contestar las consultas formuladas por doña Vicenta? ¿Qué efectos tiene la contestación a la consulta? ¿Interrumpe el plazo de prescripción la comunicación de la contestación a la consulta? ¿Tiene obligación el registro civil de comunicar la información que se le solicita? ¿Es válida la notificación realizada en el domicilio de la vecina doña Vicenta? Al parecer, la vecina cumplió su palabra y entregó la comunicación a doña Vicenta, quien compareció en la oficina de la inspección puntualmente el 24 de marzo. Indique la trascendencia de esta comparecencia y lo que debe hacer el técnico de Hacienda. En relación con los tractos de movimiento de las cuentas bancarias, ¿qué debe hacer la Administración Tributaria ante la negativa de doña Vicenta a aportarlos? ¿Cuál será el procedimiento para conseguir esos extractos? Una de las entidades bancarias a las que se requiere la aportación de extractos de movimiento contestó diciendo que no lo aporta porque en la cuenta requerida, además de doña Vicenta, aparece otro titular y no aportará los datos salvo que se acredite que también está siendo inspeccionado ese cotitular. ¿Es correcta la manera de proceder del banco? ¿Qué debe hacer la inspección ante esta respuesta? ¿Es correcto que se requiera a doña Vicenta por el órgano de recaudación para que aporte una relación de bienes y derechos integrantes de su patrimonio para proceder a su embargo? De las liquidaciones practicadas indique la fecha en la que se indica el periodo ejecutivo. Se inicia el periodo ejecutivo. Doña Vicenta podría recurrir a la notificación de una diligencia de embargo de cuestión alegando que la providencia de premio que previamente se había notificado el recargo está mal liquidado. Si en fecha 1 de marzo del año 20X+1 se presenta un agente de recaudación a una entidad financiera para proceder al embargo de 20.000 euros, objeto de una imposición a plazo fijo cuyo vencimiento el 30 de marzo del 20X+1, indica de qué tipo de embargo se trata y la fecha en la que la entidad debe proceder a ingresar el mencionado importe en el Tesoro. Enumere genéricamente los conceptos que debe cubrir la diligencia de embargo. Si el órgano de recaudación hubiera anulado el recargo de apremio de las dos relacionadas en el enunciado,
al estar mal liquidado, ¿en qué afectaría la actuación descrita en la pregunta número 12? Relacione los supuestos en los que la Administración puede enajenar los bienes y derechos de un obligado al pago, no siendo firme el acto de liquidación de la deuda tributaria. Suponiendo que la deuda tributaria ascendiera a 300.000 euros, costas incluidas, y se le hubiera embargado un bien inmueble valorado en idéntico importe, con una deuda derivada de un préstamo hipotecario constituido sobre la vivienda por un importe de 150.000 euros. ¿Cuál sería el importe del tipo de la subasta? ¿Hasta cuándo podría pagar doña Vicenta la deuda para no perder el inmueble? ¿Cuál es el importe que los licitadores deben constituir como depósito obligatorio? Si en el anuncio de subasta se establece que la subasta electrónica comienza el día bueno, ahí falta algún dato, el día de septiembre, ¿hasta cuándo se produciría realizar las pujas electrónicas? El día 25 de septiembre, una vez finalizada la fase de presentación de la oferta, la mesa de la subasta acuerda adjudicar el piso a don Alfonso por un importe de 200.000 euros. ¿Es correcta la adjudicación a don Alfonso por un importe tan inferior al tipo de subasta? El día 26 de septiembre se notifica a don Alfonso el acuerdo de adjudicación y se le indicó que deberá efectuar el pago de la diferencia entre el precio total de adjudicación y el importe del depósito. ¿Qué plazo tiene don Alfonso para ingresar la diferencia entre el precio total de adjudicación y el importe del depósito? Transcurrido el plazo legal para efectuar el citado ingreso, don Alfonso no lo ha realizado. ¿Qué consecuencias tiene la parte de ingreso por don Alfonso? Bueno, pues aquí en principio tendríamos lo siguiente. Vamos a sacar aquí los datos. Tenemos lo siguiente. Te está hablando aquí de Vicenta, que tiene un taller de reparación. Pues tendríamos Vicenta, que tiene un taller de reparación. Luego dice, el marzo del XX, marzo del 20XX, se supone que se le incluye en el plan de inspección IVA y el IRPF del XX-2 y el XX-3. ¿Vale? Se supone que se hace un requerimiento al registro civil para ver si está casado o no. ¿Vale? No se sabe si está casado o no está casado. El 24 de marzo comparece en la oficina de inspección del año XX, comparece en la oficina de la inspección, ¿vale? Y se supone que aporta, se le pide que aporte los libros registros de IVA, e IRPF de los años XX-2 y el XX-3. Y además de eso, extractos de movimiento de las cuentas bancarias. Según dice aquí, solo aporta los libros y no los extractos bancarios. Luego, por otro lado, el 29, faltaba poner una fecha, el 24 de septiembre se firman las actas. 24 de septiembre del XX, aquí se firman las actas. Y el 12 de noviembre se supone que se emite el expediente sancionador por 7.000. Luego se le hace unas liquidaciones. Las liquidaciones practicadas se supone que no hace el ingreso, no ingresa, no solicita aplazamiento ni fraccionamiento, tampoco se produce la compensación, no solicita compensación y no presenta recurso. ¿Vale? Y a partir de aquí pues tenemos una serie de preguntas. Empezamos por la primera pregunta. Dice por aquí: ¿Está la administración tributaria obligada a contestar las consultas formuladas por doña Vicenta? Aquí hace una consulta tributaria, ¿vale? Entonces, ¿la administración está obligada a contestar o no está obligada a contestar? ¿Sí? ¿Por qué? El 88.6, ¿vale? Sí, efectivamente. Punto 1. Sí, por el artículo 88.6 de la Ley General Tributaria. Las consultas tributarias también está desarrollada, por si queréis ponerlo, del 65 al 68 del Reglamento de Gestión e Inspección. ¿Vale? Vale. Siguiente. Dice: ¿qué efecto tiene la contestación a la consulta? ¿Qué habéis puesto aquí?
¿Qué efecto tiene cuando se hace una consulta tributaria y te contesta? ¿Qué efectos tiene eso frente a la inspección o frente a gestión, frente a quien corresponda? Efectivamente, tiene efectos vinculados, es decir, la tienen que aplicar, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué artículo has puesto? Artículo 89.1 de la Ley General Tributaria. Efectivamente, tiene efectos vinculantes. Ya sabéis que quien responde en la agencia tributaria, quien responde a las consultas tributarias es la Dirección General de Tributos, ¿vale? Y es vinculante por su aplicación, quiere decir, el inspector, la inspección o gestión que corresponda, tiene que acogerse, digamos, a la contestación a la consulta, es decir, que la consulta es vinculante. Además de eso, crea jurisprudencia. Si después alguien por ahí en algún momento le surge un problema parecido a esta persona, ¿vale?, con las mismas circunstancias, pues se puede acoger, digamos, a la consulta tributaria, ¿vale? De hecho, muchos recursos frente a la administración se ganan a través de esto, de consulta, ¿vale? Porque a lo mejor, bueno, aplica una consulta, tú te sometes a una consulta porque tu caso es similar a otro caso, se ha respondido de una forma, ¿vale? Y tú te puedes acoger la consulta y se puede ganar, ¿vale? Porque al fin y al cabo las consultas crean también jurisprudencia. 3. Dice el 3. Interrumpe el plazo de prescripción la comunicación de la contestación a las consultas. ¿Qué habéis puesto aquí? No interrumpe. ¿Qué artículo has puesto? 89.3, ¿no? Vale, artículo 89.3 de la Ley General Tributaria, efectivamente. Se supone que no interrumpe, ¿vale? No interrumpe, ¿vale? Vale, siguiente, el 4. ¿Tiene obligación el registro civil de comunicar la información que se lo solicita? O sea, aquí se estaba pidiendo información porque decía que estaban casados, no sé, ¿vale? Y se le pide al registro pues para ver si verdaderamente están casados o no están casados. Entonces, ¿tiene obligación el registro civil de comunicar la información que se le solicita? ¿Sí o no? ¿Qué creéis? Efectivamente, tiene trascendencia tributaria. ¿En qué artículo habéis puesto? ¿93? ¿93.4? Y el 94... que el registro civil se supone son funcionarios, ¿vale? Entonces, vamos a ver, espérate un momentillo, ¿eh? Vale, obligación de información. Los fondos, sí, el 93.4, ¿vale? El 93.4. 93.4, autoridades. Lo que pasa es que también se podría haber puesto el 94.1, dice autoridades, el registro civil. Dice las autoridades, cualquiera que sea los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, estarán obligados a colaborar. El 93.4 es más, funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, serán obligados a dar mediación suministrando toda clase de información contra la entidad tributaria que disponga, salvo que se aplique el secreto contenido de correspondencia, el secreto que lo haya administración. Vale, y aquí en el punto 1 te dice las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares del órgano del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las cámaras y corporaciones, colegios, asociaciones profesionales, la mutualidad de previsión social, las entidades públicas, incluidas las entidades gestores, quienes en general ejerzan funciones públicas, se han obligado a suministrar a la administración cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria le cabe esta mediante disposición de carácter general
de carácter general otra vez de requerimientos concretos, prestarle ella a sus agentes apoyo, concurso, auxilio. Bueno, si hablamos del registro civil, claro, es que ahí en el 91.2 te habla de los funcionarios públicos, y funcionarios públicos incluidos los profesionales oficiales, pueden ser los notarios, todos estos, los registradores, están obligados a colaborar con la administración, colaborar suministrando toda clase de información de atención tributaria que disponga, salvo que se aplique el secreto correspondiente, el secreto de los datos, el secreto protocolo notarial, relativo a cuestiones de matrimonio y lo relativo a cuestiones matrimoniales, con excepción de lo referente al régimen económico de la sociedad conyugal y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de lo referente al régimen económico. Bueno, se podría poner también. La pregunta aquí te decía: comunicación Liza, Doña Luisa, ¿dónde estaba esto? Vale. Seguido. Dice aquí: don Juan Agudo, quien antes de emitir la comunicación de inicio de actuación inspectora, decide emitir un requerimiento al registro civil para conocer si doña Vicenta está casada y, en caso afirmativo, la identidad del marido. Vale. Sí, se podrían meter por este artículo. No dice nada que sea el régimen matrimonial. Aquí lo único que dice: el secreto del protocolo notarial que abarcará los instrumentos públicos a los que se refiere el artículo 34-35 de la ley y los relativos a cuestiones matrimoniales. Claro, pero ahí está hablando del secreto del protocolo notarial. Cuestiones medidas con excepción de lo referente al régimen económico de la sociedad conyugal, el secreto de contenido y correspondencia, el secreto de los datos, suministro de administración pública. Yo, como hablo de registro civil, ¿vale? Como institución, digamos, pues está viendo el registro civil, no a un funcionario en concreto. Yo, como institución, ¿vale? Pondría el 94.1 como institución, registro civil, ¿vale? Pues supone eso está pidiendo el registro civil, ahí está planteando la pregunta con el registro civil, ¿vale? El 93.4, sí, también, pero es que yo qué sé, yo eso lo veo más para, digamos, funcionarios públicos, incluidos profesionales oficiales, estarán obligados a colaborar con la administración tributaria suministrando toda clase de información. Yo eso lo veo más como los jueces, los notarios, los registradores, ¿entiendes? No, ¿vale? Los jueces, digamos, pues sí que tienen que aportar documentación, pero no en sí, yo qué sé, es que tampoco, yo lo veo más por el registro, por la forma de preguntarle ahí que te habla de registro como institución, yo me decantaría más por el 94.1, ¿vale? No te digo que esté del todo mal, ¿entiendes? Pero por la forma de preguntar, al ser el registro, yo me inclinaría más por la autoridad, es decir, por esto de aquí, ¿vale? Yo el punto 4 lo veo más para jueces, para notarios, para registradores, todo ese tipo de personas, ¿vale? Interventores, ¿vale? Vale, como digo, yo me inclino más por el 94.1. Vale, siguiente, el 5. Dice el 5. ¿Es válida la notificación realizada en el domicilio de la vecina de doña Vicenta? ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Es válido eso o no es válido? No es válido. ¿Por qué no es válido? Efectivamente, el artículo 110.2 de la Ley General Tributaria. Ahí no dice que sea en el domicilio de la vecina, ¿vale? No dice nada de eso. Se supone que es el domicilio, efectivamente, del obligado tributario o del representante. ¿Sí? Como mucho a lo mejor, si hubiera sido el portero, pues sí, el portero también es un indicador también. En ciertos casos se puede también, lo puede recibir el portero, ¿vale? Pero lo que no puede recibir una vecina. En la ley no te habla nada de ninguna vecina. Por lo tanto, no es correcto por el 110.2. ¿Sí? Vale, el 6. Dice el 6, el parecer la vecina cumplió su palabra. Vale. Y entregó la comunicación a doña Vicenta, quien compareció en la oficina de la inspección puntualmente el 24 de marzo.
indique la trascendencia de esta comparecencia y lo que debe hacer el técnico de Hacienda. Bueno, ¿qué habéis puesto por aquí? Se supone que ella le entregó la documentación, aunque la notificación en principio no parece que sea lo correcto, ¿vale? Pero bueno, se supone que se le entregó y ella se presentó el día que corresponde, el día que te ponía ahí en la carta el requerimiento, se presentó puntualmente por la cita, ¿vale? Entonces, te hace aquí una pregunta, dice, indica la trascendencia, quiere decir, eso se puede producir, no se puede producir, y qué es lo que debe hacer el técnico de Hacienda. Por cierto, mañana salen las notas de los técnicos de Hacienda, a ver si prueba. Ahora que ha salido, mañana sale la nota, creo. Vamos a ver. A ver. Sí. Efectivamente, existe una figura, ¿vale?, que está en la ley de procedimiento administrativo, que eso es para todas las administraciones, que se puede convalidar los actos, es decir, si no hay un defecto que sea nulidad, digamos, ¿vale? En este caso, se supone que el efecto ese de la notificación se entiende subsanado porque ella se presenta allí, por lo tanto, el hecho de presentarse allí se entiende ya por notificado, ¿vale? Quiere decir que convalida el acto anulable que había al principio, porque hay falta de notificación al principio, ¿vale? Aunque ella, si no se hubiera presentado, el procedimiento podría presentar un recurso después y lo va a ganar, porque no, hay falta de notificación. Si ella, aunque ella le reciba a la vecina, si ella no se quiere presentar, ¿vale?, hay un acto ahí, el procedimiento no es correcto, porque no se va a notificar, la administración tiene que seguir, bueno, no sé en qué, no sé, pero no sé cuántas notificaciones, pero bueno, tiene que cumplir la ley y seguir intentando la notificación, ¿vale? Porque si no, se entiende por falta de notificación. El acto se anula al presentar su recurso y lo tiene toda de ganar, ¿vale? Pero bueno, ella, aunque la haya recibido la vecina, el hecho de presentarse ahí en esa fecha, a esa hora, a la cita y todo eso, pues convalida el acto de falta de notificación, ¿vale? Hay una figura que se llama convalidación, por lo tanto se produciría, según la ley de procedimiento administrativo, una convalidación. ¿Qué tendría que hacer el técnico de Hacienda? Efectivamente, pues lo que haría allí, pues constaría aquí en diligencia que se ha presentado fulanico de tal y cual, ¿vale? Y bueno, y tal día, tal fecha, bueno, seguramente que miraría, haría falta de convalidación, falta de notificación y él pues haría constar allí en el expediente, seguramente, en la diligencia, ¿vale? Ya sabéis que la diligencia, ¿vale?, son documentos públicos en los cuales se hacen constar actos. Por lo tanto, los firman las dos partes y en principio, pues bueno, eso subsanaría, digamos, la falta de notificación, ¿vale? Si después pone algún recurso, lo que sea, por falta de notificación, pues la tiene toda de perder, porque hay una diligencia ya que consta que ya se ha presentado y que consta por informar, ¿vale? Vale, pues entonces tendríamos dos cosas. Por un lado, según la ley de procedimiento administrativo, ¿vale?, estamos hablando de actos, sería un acto, se produciría un acto de convalidación. Y luego, ¿qué haría el técnico de Hacienda? Pues el técnico de Hacienda lo que tiene que hacer es hacer constar los hechos en una diligencia. Hacer constar en diligencia. ¿Vale? ¿Sí? Vale. El 7. Dice el 7. En relación con los trastos de movimiento de las cuentas bancarias, ¿qué debe hacer la Administración tributaria ante la negativa de doña Vicenta a prestarlos? ¿Cuál sería el procedimiento para conseguir esos extractos? Vale, ¿qué habéis puesto aquí? Efectivamente, dice, en relación con los extractos de movimiento de las cuentas bancarias, ¿qué debe hacer la Administración tributaria ante la negativa de doña Vicenta a aportarlo? ¿Y cuál sería el procedimiento para conseguir esos extractos? Se supone que aquí, ¿qué debe hacer la Administración tributaria? Se supone que ella no da consentimiento, ¿no? Pues entonces, ¿qué haría la Administración? Pues requerirle al banco, ¿no? Si no da su consentimiento. Y luego, pues el procedimiento está en el... Bueno, no sé, ¿qué artículo habéis puesto? Efectivamente, el 93.3 es el tema del requerimiento, ¿vale? Y el procedimiento está en el artículo 57 del reglamento de gestión especial, efectivamente, ¿vale? Se supone que aquí en principio se le haría un requerimiento al banco, ¿vale? Y se supone, bueno, pues el procedimiento se supone que tendría, o bien, como no hay autorización de esta parte, pues necesitaría una autorización del delegado, del delegado de la agencia o del jefe de la administración, ¿vale? Para solicitar, digamos, para hacer el requerimiento, ¿sí?
Vale, el 8, dice 8. Una de las entidades bancarias a las que se requiere la aportación de extractos de movimientos contestó diciendo que no los aporta porque en la cuenta requerida, además de doña Vicenta, aparece otro titular y no aportará los datos salvo que se acredite que también está siendo inspeccionado ese cotitular. ¿Es correcta la manera de proceder del banco? ¿Qué debe hacer la inspección ante esta respuesta? Bueno, ¿qué habéis puesto aquí? Efectivamente, ¿vale? Se supone que aunque haya varios titulares en la cuenta, ¿vale? La administración, o sea, el banco tiene que atender el requerimiento, porque si no se le cae sanción. Aunque sea una cuenta, digamos, que haya varios titulares, luego ya será la administración la que con esa información, pues ya pues hará lo que tenga que hacer, ¿vale? Si hay varios titulares, pues bueno, si no le corresponde a los otros titulares aplicarle nada, pues esa información pues la obviarán, pero la información del que está haciendo el procedimiento, evidentemente sí la va a coger, pero el banco no se puede negar a aportar esa documentación porque haya varios titulares. El banco tiene que atender el requerimiento, es su obligación, si no, sanción, ¿vale? ¿Qué artículo habéis puesto aquí? Vale, 57.4 del reglamento de gestión especial. Efectivamente, se supone que el banco tiene que cumplir sí o sí el requerimiento, independientemente de que haya varios titulares, ¿vale? Si no lo atiende, ¿qué pasa? Efectivamente, si no atiende al requerimiento, pues sanción por el 203 de la Ley General Tributaria, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, el banco tiene que atender el requerimiento, es su obligación, independientemente de que haya varios titulares. Luego ya, pues la administración, pues, con la información que no le haga falta, pues evidentemente no lo va a utilizar. Pero el banco tiene que aportar la información. Si hay varios titulares, pues bueno, pues él cogerá la información, la administración cogerá la información del titular que le corresponda, ¿vale? El 9 dice, ¿es correcto que se requiera a doña Vicenta por el órgano de recaudación para que aporte una relación de los bienes y derechos integrantes de su patrimonio para proceder a su embargo? ¿Qué habéis puesto aquí? Efectivamente, ¿vale? Se supone que la administración, una vez que ve peligro, o sea, ¿es correcto que requiera a doña Vicenta por el órgano de recaudación para que aporte una relación de bienes y derechos integrantes de su patrimonio para proceder a su embargo? Efectivamente, recaudación. Se supone que ya ha entrado en el periodo ejecutivo. Cuando entra, digamos, en periodo ejecutivo, pues se le puede exigir una relación de bienes y derechos pues, para ver lo que se le puede embargar, ¿vale? Artículo, has dicho, 162.1 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Sí que se puede pedir una relación de los bienes y derechos. ¿Sí? Vale. Siguiente. El 10. Dice el 10. De las liquidaciones practicadas se indique la fecha en la que se inicia el periodo ejecutivo. Bueno, vamos a ver esto. Estamos en el 10. De las liquidaciones. Aquí se supone que teníamos varias liquidaciones, ¿no? A ver, ¿qué habéis puesto? Vale, vamos a ver con el acta de conformidad. Según esto, ¿cuándo se firma el acta de conformidad? Bueno, ¿qué has puesto? Y ahora es para lo ver. Vale, ¿qué más cosas? Vale, por el... Vale, 156.3, ¿no? Vale, ¿qué más? Vale, sí, hasta el 5 de diciembre. Vale, vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues todo eso, vamos a ponerlo. Vale, se supone que aquí el acta se firmó el 24 de septiembre, ¿no? 24 de septiembre. Aquí se firma el acta de conformidad, ¿vale? Vale, luego, según el artículo 156.3 de la Ley General Tributaria, se entiende notificada el 25 de septiembre, octubre, ¿no? Vale, aquí se supone que se entiende notificada, lo que se llama notificación tácita. Se entiende notificada, ¿vale?
Luego, a partir de aquí, con esto, hable el plazo del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. Como se está notificando del 16 a final de mes, pues iría al 5 del segundo mes posterior, ¿no? Vale, pues sería, como estamos en octubre, noviembre, hasta el 5 de diciembre, ¿no? Vale, pues por lo tanto, el 5 de diciembre terminaría el plazo, pues se supone que el 6 de diciembre, por el artículo 161.1 de la Ley General Tributaria, se inicia el periodo ejecutivo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Era eso. Vale. Ahora, nos vamos a lo otro. Lo otro que teníamos que era el expediente sancionador. Vale. A ver, ¿qué habéis puesto aquí con el expediente sancionador? Sí. Hasta el 20 de diciembre, ¿no? ¿Sí? Vale. Vale. Pues tenemos aquí. Se notifica, hemos dicho, ¿qué fecha era? 12 de noviembre, ¿no? Aquí es cuando se notifica. Efectivamente, eso abre el plazo del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. Por lo tanto, nos iríamos al 20 de diciembre, ¿no? Vale. Aquí se supone que sería el fin del plazo voluntario. Por lo tanto, el día 21 de diciembre, por el artículo 161.1, se inicia el periodo ejecutivo. Se inicia el periodo ejecutivo. ¿Esto se ve? ¿Sí, no? Vale, pues este también estaría listo. Seguimos. Más cosas que tenemos por ahí. El 11, ese será el 10. El 11, doña Vicenta, ¿podría recurrir la notificación de una diligencia de embargo de cuentas alegando que la providencia de apremio que previamente se había notificado el recargo estaba mal liquidado? ¿Qué habéis puesto por aquí? En el 11. ¿Puede o no puede? Efectivamente, ahí está, eso está tasado, ¿vale? Si no pone nada relacionado, si no hay nada que no aparezca en el 170.3, hay 4 cosas ahí que están tasadas. Si no es nada de eso, se lo ponéis directamente. Es decir, le ponéis que no está dentro del 170.3, por lo tanto no puede, ¿vale? Porque eso está tasado, quiere decir, eso para eso va a crecer 150, está tasado y ahí es lo que hay. Todo lo que se salga de ahí, pues está fuera, ¿vale? Pues igual que aquí. Por lo tanto, por el artículo 170.3 de la Ley General Tributaria, ¿vale? No es un hecho, no es una situación, ¿vale?, de las reguladas en dicho artículo. De las reguladas en dicho artículo. Por lo tanto, pues no procede. No procede. Vale, el 12. Dice el 12. Si en fecha 1 de marzo del año 20X más 1 se presenta un agente de recaudación en una entidad financiera para proceder al embargo de 20.000 euros. Objeto de una imposición a plazo el 1 de marzo, de vencimiento el 30 de marzo. Vale, vence el 30 de marzo. Indique qué tipo de embargo se trata y la fecha en la que la entidad debe proceder a ingresar el mencionado importe en el tesoro. Vale, ¿qué habéis puesto aquí? ¿Eso qué es? ¿De qué se está hablando ahí? Efectivamente, un embargo de dinero, una imposición de plazo fijo. Plazo fijo es un dinero, ¿vale? Se supone que eso puede tocar, firma las condiciones con el banco, no se puede tocar, pero al fin y al cabo es dinero, ¿no? Entonces, ¿qué artículo habéis puesto? Artículo 79 de qué? Vale. Y sería embargo de dinero, ¿no? Embargo de dinero. Vale, luego te decía, hay otra pregunta por ahí. Decía, ¿y la fecha en la que la entidad debe proceder al mencionado importe en el tesoro? ¿Cuál sería? Sí. Efectivamente, cuidado con las fechas, ¿vale? Como aquí te está dando el 1 de marzo, si cuentas 20 días estás por debajo del 30 de marzo. Si hubiera sido, si se hubiera mejor exigido yo qué sé,
el día, yo qué sé, al final el 20 de marzo, pues sí tiene que dejar los 20 días. Pero como en este caso, si cuentas 20 días, está por debajo del 30 de marzo y la imposición a plazo fijo, por sus características, se supone que no se le puede tocar hasta que no termine el periodo, ¿vale? Pues efectivamente, a 1 de abril, que sería el día siguiente, se supone que es cuando se podría embargar. ¿Sí? Vale, pues se podría embargar el 1 de abril. Se puede embargar el 1 de abril. ¿Vale? Vale, siguiente. Enumere genéricamente los conceptos que debe cubrir la diligencia de embargo. ¿Qué habéis puesto aquí? Es un artículo que te lo dice. Efectivamente. El artículo 169, eso es por ponerle las 4 cosas que vienen ahí. El 12 era, ¿no? El artículo 169.1. ¿Vale? A ver, ¿qué era? ¿Te acuerdas o no? Efectivamente, ¿vale? Por eso habría que ponérselo aquí, ¿vale? El 13. Dice el 13. Bueno, el 13 no, este era el 13. El 14. Este era el 13. El 14. Si el órgano de recaudación hubiera anulado el recargo de apremio de las deudas relacionadas en el enunciado, al estar mal liquidada, ¿vale? ¿En qué afectaría a la actuación descrita en la pregunta 12? En la pregunta 12 nos decía por aquí, decía la pregunta 12. A ver, un momento. Dice, si el 1 de marzo del año 20X se presenta un agente de recaudación a la entidad financiera para proceder al embargo de 20.000 euros, objeto de una imposición a plazo fijo y importe de 30.000 euros, indique qué tipo de embargo se trata y la fecha de la entidad para proceder a ingresar el mencionado importe de tesoro. Vale, ¿qué habéis puesto aquí? El 14. Las actuaciones conservarían la validez, pero ¿por qué considerar 166.2? ¿Vale? ¿Qué dice el 166.2? Efectivamente, ¿vale? 166.2 de la ley, ¿no? De la ley general tributaria, efectivamente, ¿vale? Como se está hablando del recargo, ¿vale? Eso no va a afectar a la liquidación, afectaría al recargo, ¿vale? Pero no a la liquidación, ¿sí? Vale, siguiente, el 15. Dice el 15, relaciona los supuestos que la administración puede enajenar los bienes y derechos de un obligado al pago, no siendo firme el acto de liquidación de la deuda tributaria. ¿Qué habéis puesto aquí? 172 puntos. Vale, ¿qué dice el 172.3? Efectivamente, se supone que son situaciones en las cuales si espera el embargo, pues se puede perder, son mercancías perecederas o cosas que pierdan valor, ¿vale? Por lo tanto, pues para evitar eso, que se pierda valor, lo que se hace es que antes de que la liquidación sea firme, pues se puede embargar, ¿vale? Y eso pues para que no se pierda el valor. 16, dice 16. Suponiendo que la deuda liquidada ascendiera a 300.000 euros, costas incluidas que se hubiera embargado un bien inmueble valorado en idéntico importe, con una deuda derivada de un préstamo hipotecario constituido sobre una vivienda, un importe de 350.000 euros. Y a partir de aquí pues te decía una serie de preguntas. ¿Cuál será el importe del tipo subasta? Bueno, pues aquí tenemos una deuda de 300.000, vale. Deuda 300.000. Y tenemos aquí un préstamo hipotecario por 350.000, ¿no? Vale, primera pregunta. ¿Cuál será el importe del tipo de subasta? ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Cuál sería el importe del tipo de subasta? Por los datos que tenéis ahí. 350.000 porque supera el importe de valoración. Vale, ¿qué artículo has puesto? Vamos a verlo. Artículo 97.6, aportado a ver segundo del reglamento, ¿no?
Vale, 976B.2. Bueno, vamos a echar un vistazo, ¿vale? Vamos a echar un vistazo. 97.6. 97.6, vamos a ver. A ver. Vale, 97.6. Dice por aquí. El tipo de la subasta será como mínimo el siguiente. Si no existen cargas de gravámenes, el importe de valoración. Por lo tanto, aquí en este caso ese nos aplicaría, porque tenemos una carga ahí, una hipoteca de 350.000 euros. Si sobre los bienes embargados existen cargas o gravámenes de carácter real anteriores, si las cargas o gravámenes no ceden de la valoración del bien, la diferencia entre dicha valoración y el valor actual de las cargas o gravámenes anteriores al derecho anotado. Ahí no parece que sea eso, ¿no? Está por encima. Si las cargas o gravámenes excedieran de la valoración del bien, ¿vale? El tipo será el importe de los débitos y costas en tanto no supere el valor fijado al bien o la valoración del bien si lo supera. Entonces, en este caso, claro, son 300.000 porque está por encima. Claro, porque está por encima. ¿Entendéis o no? ¿Se ve eso o no se ve? ¿Sí? Dice, y si las cargas o gravámenes exceden de la valoración del bien, que en este caso lo supera, el tipo será el importe de los débitos y las costas en tanto no supere el valor fijado al bien o la valoración del bien si lo supera. ¿Sí? Claro, 300.000, la deuda son 350.000, se supone que sería 300.000, ¿vale? Vale, pues en este caso sería, la valoración sería, el tipo de subasta sería 300.000, ¿vale? ¿Sí? Vale, seguimos, siguiente. Dice el siguiente. El apartado A. ¿Hasta cuándo podría pagar doña Vicenta la deuda para no perder el inmueble? ¿Hasta cuándo puede pagar la deuda? ¿Y qué artículo habéis puesto aquí? ¿Ciento? Vale. Artículo 101.4, apartado B, ¿no? D. Vale. Efectivamente, ¿vale? Se supone que hasta el momento de la adjudicación, ¿vale? Se supone que hasta que formalmente se transmite el bien, ¿vale? ¿Sí? Que sea hasta el momento anterior a la adjudicación de los bienes, ¿vale? Vale. El C. Dice el C. C. ¿Cuál es el importe? ¿Cuál es el importe que los licitadores deben constituir como depósito obligatorio? Vale, ¿qué habéis puesto aquí? ¿En qué artículo estaba eso? Vale, artículo 103 bis del Reglamento General de Recaudación. El importe era 300.000 por el 5%, que serían 15.000, ¿vale? Sí, el 5% sobre 300.000, que es el tipo de subasta. El D, dice el D, si en el anuncio de subasta se establece que la subasta electrónica comienza el día, ahí no sé yo qué día tengo yo por aquí, a ver si tengo ese día. Bueno, poner el día 1, ¿vale? Lo tengo aquí puesto en bolígrafo, el día 1, que se me ha olvidado. El día 1 de septiembre, ¿vale? El día 1 de septiembre por ahí. ¿Hasta cuándo se podrá realizar puja electrónica? ¿Qué habéis puesto aquí? Hasta el 21. Vale, eran 20 días, ¿no? ¿Qué dice, en qué artículo estaba eso? 104.2 del Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Te dice 20 días, ¿sí? Vale. Dícele, el día 25 de septiembre, una vez finalizada la fase de presentación de ofertas, la mesa de subasta acuerda adjudicar el piso a don Alfonso por un importe de 200.000 euros. ¿Es correcta la adjudicación a don Alfonso por un importe inferior al tipo de subasta? ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Y con qué artículo? Estamos en el E. ¿En qué artículo estaba eso?
104 bis apartado A. Efectivamente. Te decía, si era superior a la mitad, eran 300.000. La mitad serían 150. Como son 200.000, lo que está pagando está por encima de la mitad, por lo tanto, se admite la puja, digamos. ¿Sí? Vale. El F. Dice el F. El día 26 de septiembre se le notifica a don Alfonso el acuerdo de adjudicación y se le indicó que deberá efectuar el pago de la diferencia entre el precio total de la adjudicación y el importe del depósito. Supone que le aportó 15.000 y el precio de adjudicación ha sido 200.000, ¿no? ¿Qué plazo tiene don Alfonso para ingresar la diferencia entre el precio total de la adjudicación y el importe del depósito? ¿Qué habéis puesto aquí? Estamos en el apartado F. ¿Y con qué artículo? ¿En qué artículo está eso? Muy bien, 104 bis F, ¿vale? Te habla de 15 días, ¿no? Vale. Se supone que son los 15 días que tiene para aportar. En este caso son 200.000, que era lo que por lo que se ha adjudicado, y 15.000 de depósito, pues le faltarían 185.000, ¿vale? Si no lo aporta de esos 15 días, pues bueno, es la siguiente pregunta. Dice el apartado G. Transcurrido el plazo legal para efectuar el citado ingreso, don Alfonso no lo ha realizado. ¿Qué consecuencias tiene la falta de ingreso por don Alfonso? ¿Qué habéis puesto aquí? Efectivamente, ¿qué artículo está eso? 104 bis, ¿algún apartado? En el apartado F, efectivamente, se supone que pierde el depósito, ¿vale? O sea, en este caso, pierde los 15.000 euros que hizo de depósito. ¿Sí? Bueno, pues esto ya estaría listo. Nos vamos con el IRPF, que estamos viendo IRPF. Vale, estamos viendo aquí el IRPF, lo empezamos el otro día.